estamos uniendo fuerzas, ¿no? Y uniendo voces en este momento, desde Hasta la Raíz, el programa de radio, y también desde Fundaces, Fundación Centro de Estudios Sistémicos, Adela García, la fundadora y directora, y Noemí Weiss, argentina, viviendo en Canadá, y directora de este documental que nos convoca hoy, que habla del tema de la salud mental de los y las jóvenes, y que se llama Connecting the Dots. Así que vamos a estar hablando, conversando un poquito acerca de, digamos, de lo que es el trabajo de Noemí, con este documental que le ha llevado alrededor de 3 años, donde ha entrevistado a muchos jóvenes, muchas jóvenes también, de distintas culturas, pero que están unidos por esta problemática que tiene que ver con la salud mental. Yo pensaba, Noemí, en estos últimos tiempos, con respecto a los deportistas y las deportistas, el tema de la salud mental de los y las jóvenes ha estado como más en el tapete, o ha empezado a ser parte de la agenda de algunos medios de comunicación, porque hay algunos deportistas, algunas deportistas que han, con sus decisiones, han hecho que se hable un poco del tema de la salud mental. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Naomi Osaka o de Simone Biles, que decidieron, y lo dijeron públicamente, priorizar su salud mental. Yo pensaba, después de haber hecho este documental que vos hiciste, Connecting the Dots, ¿qué pensabas cuando escuchabas que por fin se estaba como hablando de este tema y estaba siendo como parte de la agenda de los medios de comunicación? Y si pensás que este destape en figuras públicas como deportistas hace como un llamado de atención a la acción urgente, que es algo que vos planteabas desde tu documental. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a ser parte de esta charla, y encantada de poder compartir un poco de lo que significa el documental, la salud mental y la misión verdadera de la razón por cual la película tiene una meta bastante importante, y la meta es justamente poder levantar conciencia sobre la salud mental de los jóvenes y personalidades públicas, que yo lo llamo embajadores del mensaje, como deportistas que están en los medios, deportistas, las Olimpiadas, son personas que pueden llevar el mensaje mucho más allá. Siendo jóvenes más todavía, se transforman en embajadores del mensaje que nosotros llevamos. Cuando yo comencé a trabajar con la película y hablaba con mucha gente sobre la salud mental y sobre lo que yo estaba viendo como observadora objetiva de lo que estaba pasando, porque como documentalista tengo que hacer una investigación muy grande al empezar cualquier tema del que yo no conozco realmente, y ser objetiva en la forma de contar la historia también, pero recibí muchos desafíos al mismo tiempo, porque la gente me decía, que el público en general, de que era un problema de los adolescentes, de que los adolescentes pasan por un periodo muy especial, de que una vez que pasa la adolescencia, esto se elimina o se reduce, pero lo que yo estaba escuchando de los propios protagonistas no era la misma historia. Y creo que desde que yo empecé en el 2017 a trabajar con la investigación, que fue por más de 2 años y medio, hasta poder lanzar la producción y luego el lanzamiento, nunca me imaginé que íbamos a lanzarlo dentro de una pandemia, y que el tema iba a ser mucho más relevante que en cualquier otro momento. Pero yo creo que la sociedad en general ahora, por la pandemia, y es mi esperanza en realidad, puede sentir un poco la realidad que los jóvenes vienen viviendo desde hace muchos años y que no se los escuchó. El aislamiento, la falta de conexión, la falta de
saber cuál es el futuro, de esa incertidumbre que trae tanta ansiedad, tanta depresión, y hemos visto que ha afectado a los jóvenes enormemente, y que lo que se venía trayendo desde hace años y de lo que no se hablaba ahora tiene una relevancia importante, y yo creo que es una bendición de la adversidad, que ahora, bueno, esperemos que todo esto pueda lograr cambios que se necesitan, porque estamos hablando de una población de jóvenes que es muy diferente a lo que los profesionales de la salud, los padres, los maestros, los que están en educación han visto. Entonces no saben cómo hablar con estos chicos, y lo vemos constantemente en las presentaciones de la película. Lo más importante es empezar por la raíz de saber cuál es el problema, escucharlos, y también de alguna forma entrenar a los padres y a toda la sociedad en general a poder escucharlos y poder apoyarlos, porque hay una falta de conocimiento que lleva a todo esta falta de conexión. Fuiste como una investigadora de los recursos, ¿no? De esas perlas que dice Adalberto Barreto en Terapia Comunitaria Integrativa, de esas perlas, de esos recursos que los jóvenes y las jóvenes han encontrado en sus diversas culturas, y también en este documental vos los mostrás en su entorno, ¿no? Porque estuviste investigando, buscando en los distintos países y mostrando el entorno, ya sea en Zimbabue, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, o sea, cómo los jóvenes dentro de ese lugar donde viven fueron encontrando sus propios recursos como para enfrentar el tema de la salud mental, ¿no? Entonces yo lo relacionaba un poco con esto, no sé cómo lo viste vos, Adela, cuando se mostraban todas estas perlas y esos recursos de los y las jóvenes. Sí, presté en eso atención, pero tengo una pregunta que necesito compartirla si la saco de mi mente, y me daba mucha curiosidad en mí. ¿Qué es lo que te hizo acercar al tema de la salud mental en particular y de la salud mental de los jóvenes en más particular todavía? Bueno, yo vengo haciendo documentales sobre derechos humanos y justicia social y temas sociales desde hace muchos años. Y siempre la mayoría de mis películas son sobre mujeres y niños. Así que si vemos mi trayectoria, vengo estudiando muchos diferentes ángulos, y desde la violencia doméstica hasta el tráfico de niños, hasta muchos otros que por supuesto están todos en la página y en el internet, y cualquiera que esté interesado puede enterarse. Pero la salud mental fue algo que cuando empecé la investigación no era un tema que estaba lista para hacerlo, porque pensé que era extremadamente difícil, y realmente fue muy difícil y lo sigue siendo. Pero cuando escuché las estadísticas, cuando escuché a los jóvenes hablar de lo que les estaba pasando, entrevisté a profesionales de muchos diferentes países del mundo, entendí que tenía un compromiso, porque yo tengo el acceso al medio y puedo contar la historia. Entonces, si puedo ayudarlos y ofrecer mi medio para levantar conciencia de, obviamente, un tema tan importante, bueno, no podía echarme atrás, pero fue extremadamente difícil emocionalmente. Fue muy difícil hacer tantas entrevistas con chicos más de 300 chicos de alrededor del mundo que me contaban sus historias, el desarrollo de lo que yo llamo visual diaries en inglés, que en español serían diarios visuales, ofreciéndoles que me cuenten a través de sus teléfonos. Se transformó en una relación bastante asidua entre
lo que me contaban, entre lo que hablaban, entre lo que compartían, y fue una idea mía originalmente de poder conectarme más cerca de cada uno de ellos, y finalmente resultó en ser un arma de ayuda para ellos. Entendieron que alguien los estaba escuchando y los ayudó, y para mí eso fue muy importante, porque una de las metas haciendo este tipo de documentales siempre es poder tocar a una persona. Si puedo ayudar a uno, puedo ayudar a más, y uno puede ayudar al otro. Pero durante el periodo de la producción yo he podido notar, y con testimonios incluso de jóvenes que se han sentido mejor, que había un proceso de sanamiento, si podemos llamarlo así, a través de tantas charlas, a través de tanta relación. Así que yo creo que la historia es la de ellos. Yo simplemente soy la narradora, yo simplemente soy la portadora de los mensajes que ellos traen, y para mí fue muy importante desde un principio considerarlos a ellos como los expertos. Y me disculpo ante los profesionales como vos, Adela, porque quedaron afuera en este caso, porque para mí era importante que ustedes escuchen realmente todos los profesionales, con los que entrevisté enormemente y con los que muchos me han dicho, no soy yo el que querés escuchar. Y realmente sí, son las voces de ellos. Es la primera vez que hay un documental exclusivamente sobre los jóvenes, de los jóvenes, donde no hablamos de ellos sin ellos. Y eso para mí fue lo más importante de poder traer este documental adelante. Sí. A mí me conmovió ver el film y coincide, si querés, con una postura de trabajo en la que afirmamos que lo importante en nuestro modo de encontrar, de colaborar con la salud de las personas en general, y dentro de eso la salud mental, es hacerlo con ellos y no hablar acerca de ellos. Así que es algo realmente novedoso, pero es tan antiguo como la necesidad de diálogo en la historia de la humanidad. Por algo los humanos tenemos lenguaje. Y lo que ha sucedido también tiene que ver con la historia de la sociedad y la historia de la psicología. Se empezó estudiando la mente como algo separado, como algo objetivo e individual. Y yo recordaba que cuando yo empecé a estudiar estaba el movimiento de la antipsiquiatría, y ahí soñábamos que la psicoterapia y la comprensión iba a, y bueno, se sacaron a los pacientes de los hospitales psiquiátricos y demás, y devino, o que con eso íbamos a cambiar el mundo. Esa fue la experiencia que tuve, porque mi comprensión de los adolescentes son nuestros adolescentes, no es separado de la sociedad en la que viven, no es separado de lo que viven los padres, la economía. Y una de las chicas lo decía muy bien: bueno, ¿qué vamos a hablar de salud mental si no tienen para comer? Si tenemos que hablar también si tienen dinero para comer, si hay violencia en la casa. La violencia, ¿de quién es? ¿Del violento? La sociedad está tan violenta que lleva la violencia a los hogares, ¿no? O sea, cuando empezamos a pensar en que las personas no somos en sí mismas, ¿sí? Somos en acciones, estamos involucrados. Yo pensé, cuando vos recién describías lo que pasó con los adolescentes que vos entrevistaste, te los escuchaste. Y eso es oro en polvo. O sea que vos tenés los relatos que hizo posible, eso es lo que pienso, que hizo posible establecer conexión con ellos. Porque si no sienten que los vas a escuchar, no te lo dicen, ni a cañones. Uh-huh. Muchos hablan del silencio, de cuándo pueden hablar, cuándo no pueden hablar, a quién le pueden hablar.
Y, y sí, creo que ese es el problema de nuestros sistemas de ayuda, que se volvió pragmático, que se volvió biológico y que se pensó que con una pastilla resolvemos la historia emocional del ser humano. Y lo único que hacemos es generar un montón de problemas, porque los cuerpos están atravesados, sea por drogas legales o ilegales, para resolver la vida afectiva. Y no te lo resuelven ni las legales ni las ilegales. Momentáneamente podés sentirte mejor, pero lo que dicen los chicos, sentido de comunidad, sentido de la vida, escucha, y lo que siente una persona cuando está contando su historia a otra que la recibe, es como lo que siente el bebé cuando nace y la mamá lo agarra y ahí uno le comunica, no estás solo, yo te sostengo, y los adolescentes no reciben esos mensajes. También lo que decís es muy interesante porque sí, la escucha es importante, pero también no juzgarlos a ellos ni a nadie. Y eso es parte de lo que es tener un espacio seguro, o al menos que pueda establecer un vínculo entre las dos personas que se comunican, para que se sientan no juzgados y libres de poder expresarse libremente. Y eso es algo que yo vengo tratando con todos mis documentales, hablando de derechos humanos, cómo hacemos para poder hablar libremente de lo que queremos expresar, mientras no estemos hiriendo a nadie, mientras seamos respetuosos. Y eso es algo que yo siempre hablo con los chicos, en este caso por el documental de Connecting the Dots, pero a través de todas mis películas. Si podemos relacionarnos de una forma que no nos hiera y poder expresarnos libremente, esa es la función de la comunicación. El lenguaje es importantísimo. Cuando hablamos de los medios de difusión, Mónica, estando vos con el programa de radio, es tan importante poder usar el lenguaje adecuado para poder relacionarse y poder expresar lo que queremos llevar adelante. Y con el tema de la salud mental, para mí fue un aprendizaje también, hablando con los profesionales que me decían, bueno, esto se dice y esto no se dice, esta palabra sí, esta palabra no. Al principio para mí fue un poco difícil porque me sentía como no libre de poder expresarme y con el temor de a lo mejor decir algo que no era correcto. Pero luego me di cuenta de que había muchas formas de decir las cosas que se podían decir de la misma forma, pero con otro lenguaje. Y bueno, es el juego de palabras que nosotros, siendo latinos, tenemos un lenguaje muy rico, en otros idiomas no es tan rico, pero el juego de palabras para mí es importantísimo estando en un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo jugamos con las palabras para poder llevarlas a la mejor canción que podamos? Para poder llevar ese mensaje adelante de una forma respetuosa, porque al poder tener la confianza de tantos jóvenes a contar su historia, para mí es una responsabilidad muy grande. Así que el respeto es ante todo lo más importante. Sí, en esto que decías, Noemí, del tema de las palabras, los prejuicios, lo que se puede decir y lo que no, lo que está prohibido o aquellas palabras que como que te sugerían que no las menciones, esa palabra tabú, de las cosas que no se pueden decir o de las que no se pueden hablar, y tantos prejuicios que interceden para que no pueda fluir la comunicación o la escucha. Me imagino que en este camino de hacer el documental y escuchar a los jóvenes habrá aparecido en muchos momentos, ¿no? ¿Cómo lo viviste a eso? Totalmente, y una de las razones de investigación en Argentina, particularmente Buenos Aires, que es considerada como una de las ciudades que tiene más psicólogos,
per cápita en el mundo, de una ciudad donde se habla del psicólogo y del terapista como parte de la conversación diaria, mi interés era justamente ver si pasaba lo mismo con los jóvenes que en los otros lugares del mundo. Y fue una sorpresa para mí encontrarme con jóvenes hablando sobre el tabú, sobre el estigma, sobre no poder hablar para no ser juzgado. Realmente una sorpresa muy grande. Yo creo que no hay fronteras, lamentablemente, que separen un país mejor que el otro. Yo lo he visto en el mundo entero, es una forma de, y en algunos países más que en otros. No se habla de la salud mental. Ayer estaba hablando justamente con alguien de Italia, donde me decía, nosotros no hablamos, porque es algo que por generación en generación en generación nos han dicho de que no tenemos que hablar, y ahora somos los que estamos empezando a hablar, pero nuestros padres no están contentos con lo que hablamos, menos nuestros abuelos están contentos con lo que estamos hablando. ¿Por qué estamos hablando de la salud mental? O sea que hay generación en generación, vamos a países de África o del Caribe, donde se habla de que la gente es loca si habla de salud mental, tienen un problema psiquiátrico, o sea, hay muchísima falta de conocimiento que estoy segura que Adela tiene mucho más para decir que esto, de todo esto que yo simplemente observo y puedo hablar como cineasta, como objetivamente lo que puedo observar, pero yo lo he visto en todos los países del mundo. No creo que existe ninguno en los que no haya un resquemor en hablar de la salud mental. Y por suerte ahora se está hablando más, y esperamos justamente con la idea de un documental como este de poder romper todo el estigma, de poder romper el tabú, de poder hablar libremente. Para eso necesitamos mucha fuerza y mucha unión de voces que nos apoyen y que lleven adelante, ¿no? Entonces, conversaciones como estas. Yo soy un amante de las utopías y espero seguir siéndolo, porque es lo que te mueve para adelante. Eso no quiere decir que uno logre las utopías. Pero lo que vos planteás de distintas maneras me hacía pensar cuando manifestaste, bueno, una cosa es escuchar y después otra, qué es lo que uno dice cuando escuchó a otro. Y la clave es la pregunta. La pregunta, si uno después de escuchar a otro emite una opinión, ya lo clasifica, lo ordena, lo valoriza, pero si quiere entender, sigue preguntando y sigue preguntando. Y lo mejor para sentirse escuchado es escuchar que el otro te pregunte, para que con la pregunta del otro uno le da otra vuelta de tuerca a la versión que uno tiene de sí mismo, ¿no? Por eso es que el instrumento clave de la psicología, que es la interpretación, hoy hace mucho ruido y hay muchos grupos que ya no usamos interpretación, sino que ayudamos que la persona pueda mirar lo que le está pasando desde otros lentes, pero que los crea con su propio material. Y creo que es como una crisis extraña, porque en un sentido con las redes estamos todos conectados, pero somos todos diferentes. ¿Cómo honramos la diferencia sin discriminarla, banalizarla, silenciarla? Y creo que en ese sentido, tanto las redes como la pandemia realmente son oportunidades de conexión nueva, pero una de las importantes es que hay un micrófono para todos. A veces pasan cosas horrorosas con lo que dice la gente, pero acá cuando uno habla de uno mismo, el problema para mí es que ser escuchados, y de alguna manera eso es lo que se ha disminuido, lleno de reglas, de ordenamientos,
de suposiciones de cómo deberíamos vivir. No tiene en cuenta cómo vivimos, y cómo vivimos va cambiando. Esta misma idea de cómo somos, no somos, siempre vamos siendo, o sea, somos seres móviles, no somos fijos. Entonces hay un montón de ideas que hemos abrazado para entender al ser humano dentro de lo que seríamos los especialistas en salud mental. Uno es el criterio de personalidad, que ese concepto en sí mismo formatea a la persona y la deja rígida en algo que el ser humano es un devenir. Entonces, que también nos estamos preguntando algunos de nosotros, ¿qué es un episodio psicótico? ¿Qué es un sufrimiento? Para nosotros es un sufrimiento psíquico intolerable. Tenemos esa posibilidad. Una crisis psicológica es una respuesta a un sufrimiento. Es como cuando uno come algo que le hace mal y vomita. Perdón la comparación, pero es algo que no se puede digerir. Entonces, todos tenemos la posibilidad de pasar por una situación así. No es que son unos que son los locos. Y no es que la locura es algo que es un gen, que no. Y esta cantidad de reproducción de sufrimiento psicológico da cuenta de eso. ¿Qué es cómo vivimos? ¿Qué rige nuestras vidas? ¿Qué sueños podemos tener? Uno de los chicos decían, ¿qué es lo que hace crecer la esperanza? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? Y muchos mencionaban, en comunidad me siento yo. Y sí, pero ¿cuántos siglos tenemos de adorar el individualismo? A ver, si un bebé nace y nadie lo cuida, se muere. O sea, hay conceptos que hemos creído a rajatabla y creo que se ha saturado ese valor. Es bueno que seamos autónomos, pero con otros, no solos. Se han confundido, me parece, con el uso, se ha exacerbado y ha generado una soledad y solos nos enfermamos todos. Totalmente. Qué interesante lo que decís, Adela, porque yo cuando empiezo cualquiera de mis documentales siempre tengo una tesis a la que tengo que contestar. Es mi forma de crear y de poder ir respondiendo. Entonces la tesis mía de Connecting the Dots era qué hemos creado como sociedad para tener una generación o dos de jóvenes que están sufriendo de esta forma. Y ir respondiendo, ¿qué es lo que hemos creado? Bueno, hemos creado todo lo que estás hablando vos. Hemos creado un montón de cosas a la que tenemos que prestar atención. Estamos hablando de chicos desde los 12 años, en realidad es desde que nacen, por supuesto, pero digamos que estamos hablando desde la adolescencia, desde los 12 años, pero los jóvenes ahora se consideran jóvenes dentro del grupo de los jóvenes hasta los 25 años y algunos hasta los 30 en algunos países, porque los jóvenes han evolucionado de otra forma, que no son las mismas generaciones de antes, donde a los 30 años ya el hombre era un hombre y la mujer era una mujer. Todavía son muy jóvenes, muchos de ellos en muchos países viviendo en sus casas, con los padres. O sea que hay una evolución diferente, pero también son jóvenes que se han creado dentro de este mundo global con el Internet, que no conocen otra cosa que este mundo, por lo cual tienen una información muchísimo más grande de la que tenían otras generaciones. Y la información provoca mucha ansiedad también, porque estamos informados de cosas que a lo mejor por la edad no deberían enterarse, podrían decir algunos. Y bueno, esa gran información trae mucha desesperanza, porque lamentablemente hemos creado un mundo que tiene muchos desafíos y que estamos en este momento, en un momento de pandemia global, donde nos hemos unido todos a través de este encierro en el que venimos viviendo sin poder estar en comunidad, sin poder estar con el abrazo, sin poder estar con
uno con el otro, que es lo que la tribu que es milenaria, ¿no? Esa necesidad de comunidad que se ha perdido en este momento y que como seres humanos necesitamos tanto. Y eso es todo parte de lo que está creando esta gran necesidad de prestar atención hacia la salud mental de la misma forma que prestamos atención a la salud física y poder hablar de ella de una manera natural. ¿Cómo lo logramos? Bueno, con estas charlas, me imagino. Sí, pensaba, Noemí, en esto que decís de la tecnología, de Internet, y que por ahí del tema de cómo a través de las redes sociales a veces se profundiza el aislamiento más que la conexión. Pero en el documental, justamente con este recurso de los diarios visuales que utilizaste con los jóvenes, y a partir de sus teléfonos celulares, lo que hiciste fue como tomarlo como una herramienta justamente para poder escucharlos y conectarlos, para poder conectarte con ellos, conectarnos también a nosotros los que podemos ver el documental y escuchar sus voces. Y también veía cómo esta herramienta de los diarios visuales y de ellos hablar en el momento que estaban sufriendo, y después cómo pudiste continuar y hacer una cronología y un seguimiento de cómo esos jóvenes en comunidad pudieron como ir sanando, ¿no? Y cómo se registró a través de estos diarios visuales. Me pareció un recurso realmente muy llamativo y muy positivo. Gracias, sí, yo creo que es mi forma siempre de pensar, de buscar formas creativas en poder encontrar soluciones a los problemas. Entonces, ¿cómo soluciono el hecho de que yo quiero conectarme con el mundo y pero no tengo los recursos para estar en el mundo entero? Pero sin embargo, lo que me dice la investigación es que el problema que estoy escuchando en un país es el mismo que del otro. Así que fue una forma creativa de poder unirme a estos chicos con el medio que ellos conocen. Y es muy importante para ellos poder conectarse, pero conectarse de una forma sana, de alguna forma. Ese es el tema, es cómo poder navegar el mundo del Internet de una forma informada. Y lo que hablabas al principio o era Adela, no me acuerdo, alguna de las dos que comentó, la importancia de poder preparar a los padres y preparar a los educadores a también saber manejar este mundo del Internet para poder apoyar a los chicos en el mundo que ellos viven en este momento, porque hay muchísimos problemas, como sabemos, pero no es la causa de todos los problemas sociales, de todos los problemas mentales. Yo creo que es uno de los problemas que abocamos dentro del documental, pero no todos. La familia es el primer núcleo de la sociedad. Entonces, ¿cómo apoyamos a los padres a que los padres puedan apoyar a esos niños desde el principio? Es importantísimo. ¿Cómo apoyamos a los maestros? ¿Cómo pretendemos que esos maestros que son individuos con sus propios problemas y que no han sido preparados para manejar la salud mental estén enfrente de una clase y puedan detectar de que a algún chico le pasa algo? Tenemos que preparar a los maestros. El ejemplo lo mostramos en Brasil, cuando estamos filmando en una de las escuelas, donde reaccionaron al problema de haber perdido dos vidas de jóvenes, pero lo solucionaron a través de traer a un profesional a que entrene primero y apoye a los maestros para que ellos puedan apoyar a los alumnos, y de la misma forma a los padres. O sea que son todos niveles que debemos verlo como sociedad en conjunto para poder ver cómo cada integrante de la sociedad puede aportar su grano de arena para poder llevar a un mundo más saludable, pero no es uno sin el otro, son todos juntos. De ahí viene Connecting the Dots. Sí, me parece súper interesante lo que decís, porque
el tema es como la creatividad que puede haber en un nivel de la sociedad, que seríamos los que estamos más cerca de dialogar entre nosotros, con lo que son las estructuras académicas, el valor de la educación, en fin, que van por otro canal, ¿no? Entonces las novedades, es lamentable que las novedades no estén en esos niveles. Cuando están en la academia es porque ya son viejos, o sea, todas las novedades aparecen más cerca de la experiencia, diría yo. Y una cosa maravillosa que ha pasado en la pandemia es la valoración de la relación humana. El número de consultas para nosotros aumentó tremendamente y sigue aumentando ahora, porque ha generado, vos te dejás de ver con tus hijos, con tus amigos, y te pasan cosas, no dejan de pasarte cosas. Entonces cuando te reencontrás, te das cuenta de lo no compartido, ¿no? Es como las experiencias de migración. Yo viví 7 años fuera del país, cuando volví no tenía de qué hablar, porque no había visto la misma película, no compraba el mismo alimento. Entonces yo había vivido una vida, pero cuando me encontré era otra vida, o sea, no podía hablar de nada. Y era una sensación de desencaje total. Bueno, ahora ha pasado en todos los tiempos. ¿Cuántas cosas pasan a nivel familiar? Que bueno, vos salís, tomás un café, das una vuelta con una amiga y chao. Pero si no lo podés ni hablar o te vas recargando, entonces para mí ha sido extraordinario que los médicos hablen del bienestar emocional. O sea, esto es la pandemia misma, pero todos hablaban de la salud mental. Antes no hablaba ninguno de la salud mental, hablamos nosotros, hablamos de la psiconeuroendocrinología, que ya está probado, que lo que uno siente afecta el sistema eh, hormonal, en fin, que funcionamos con la emoción, que no es algo separado del cuerpo. También Occidente fue el que separó cuerpo, mente, todo separado. Bueno, ahora por suerte estamos mezclándonos con otros puntos de vista más holísticos de comprensión. El cuerpo y la emoción es lo mismo. La emoción, ¿con qué lloramos? Con lágrimas. ¿Quién produce las lágrimas? Por ejemplo, cuando fue la epidemia del SIDA, se veía que los pacientes, que fue otro gran alertómetro de cuán importante es la vida afectiva en las personas, que los pacientes que tenían una red social, que lo visitaban, que lo tocaban, sobrevivían más tiempo, al mismo grado de gravedad, y otros se morían con moscas. Entonces hubo muchas investigaciones que iniciaron esta psiconeuroendocrinología, ¿no? Como especialidad, que conecta todo. Y ahí se pudo ver que las caricias son las que activan el sistema inmunológico. Un bebé no acariciado no genera defensa. El caso de los chicos, ¿cuánto hace que los chicos están yendo a la escuela y matan a sus compañeros? Y eran chicos aislados, chicos sin comunicación con los padres, que se iban armando con internet, conseguían todo lo que tenían que hacer. Chicos solos, chicos víctimas de bullying. El nivel de bullying, el daño del bullying en la vida de los chicos y de los adultos que yo estoy atestiguando hoy, siempre pasó, pero antes era una cosa que el grupo mismo reaccionaba. Y ahora hay que trabajar con el grupo, que no dejar solo ni al que ejerce el bullying, ni al que lo recibe. Pero bueno, esta agresión generalizada se mama, o sea, no tenemos frontera para mucho que pensar y que cambiar. Perdón, con respecto al bullying, yo creo que una de las cosas fundamentales es poder entender la raíz de esa persona que ejerce el bullying, de dónde viene. Claro. Y es la empatía, ¿no? Entonces, poder entenderlo o entenderla y saber de dónde viene, porque no viene sola, viene de algún trauma, viene de algún problema, viene de alguna vivencia.
viene de algo que hemos creado dentro del núcleo de sociedad, sea la familia, la escuela o donde fuere. Y es importante entender la raíz, y eso es parte de poder hablar. O sea, hablando es como se pueden ir solucionando las cosas. No sé si hay soluciones. Una de las cosas que yo me planteé mucho con el documental: no se pueden traer soluciones sobre la salud mental porque no sabemos cuál es la solución ideal. No, yo al menos no encontré ningún profesional que me dijera, mira, esta es la solución, esta es la varita mágica. Son prevenciones que podemos tomar. Y ante las prevenciones, bueno, una es escucharnos, una es entendernos, una es ser respetuosos uno al otro, y también tener, fundamentalmente para mí, es la libertad de expresión. Yo cuando hago mis documentales, a veces de temas muy, muy difíciles y muy serios, como el tráfico de niños, pero siempre tratando de traer la esperanza al final. No perdamos la esperanza, porque sin la esperanza, mi papá decía, no podemos vivir. Por eso con Connecting the Dots, uniendo voces, la idea y la narrativa y el arco de la narrativa justamente es dejar a la audiencia con esperanza, saber que podemos lograrlo, que somos muy inteligentes todos, cada vez más inteligentes. Por eso no podemos copar con los jóvenes, porque son muy inteligentes, han desarrollado tanto su mente y su conocimiento. ¿Cómo copamos con esa inteligencia nosotros de otras generaciones? Y cómo no perdemos la esperanza de que juntos vamos a poder hacer algo bueno, y que llegaremos a donde iremos con el flow, como se dice en inglés. We follow the flow. Podemos ir navegando el mundo, bueno, intentémoslo por lo menos. Y si, Sí. y si es a través de las redes, como en este momento, bueno, bienvenido. Estamos logrando un encuentro en este momento que sí, no nos podemos tocar ni abrazar, aunque nos gustaría, pero podemos encontrar la intimidad de la conversación que al cortar nos va a sentir bien en el alma, ¿no es cierto? Al menos a mí. Nosotros estamos haciendo terapia comunitaria, que pueden, en Brasil, que ellos son muy numerosos, pueden haber 100 personas por Zoom. Sí. Y la terapia comunitaria es como un espacio para compartir el sufrimiento, no de manera patologizada. Y algo que quería decir, el poder contar la historia a muchos es sanador, porque no es lo mismo contarle a tu íntimo amigo, a tu psicólogo, en un cuartito cerrado. No, es decir, yo soy yo, porque el sufriente, digamos, no solo sufre, de eso tiene un recurso. Incluso la resiliencia es para aquel que supera un sufrimiento. A ver, ¿qué humano no supera sufrimientos? Nada más que superamos distintos sufrimientos y a algunos les toca cosas más dolorosas que otras, pero esos son los maestros. Yo creo que vos hacías una pregunta, ¿cuál es la solución? Y tenemos que aprender de los que sufren, de los que tienen los problemas. No suponer que sabemos lo que les pasa. Es en el estar con el otro, que tiene modos particulares, como vos decías, que tiene que ser respetuoso, que hay que acoger la voz del otro. Eso sería. Me encantó lo que dijiste. Sí, hermoso, hermoso escucharlas, y también veía como esta sintonía, ¿no? Entre lo que dice Adela, lo que comparte Noemí. Me quedé pensando en el siendo, no en el somos, que mencionó en un momento Adela, y cómo a través del habla, de las conversaciones, de la escucha, se transforma ese soy o ese somos en el siendo, estamos siendo. También pensaba en esto de la terapia comunitaria, integrativa, y las rondas que mencionaba Adela, como un espacio de transformación en comunidad,
¿no? A partir de la escucha y del habla, de este poder sanador de poder hablar y de poder escuchar. Me acordaba, escuchándolas, de esta experiencia de Zimbabue con respecto a los bancos de la amistad, que me parece algo tan maravilloso, que también, más allá del contacto físico, también el contacto entre generaciones. No sé si querés comentar un poquito acerca de eso, Noemí. Sí, gracias. Sí, es maravilloso. Buscando soluciones, entre comillas, buscando inspiraciones que se puedan replicar en el mundo, que gente que mire el documental pueda decir, yo puedo hacer esto. Uno de los problemas que escuchaba todo el tiempo justamente eran, bueno, pero no tenemos fondos para hacer tal cosa, bueno, pero no tenemos fondos para hacer esto. Sí, nos gustaría realmente, pero bueno, el día que tengamos los fondos disponibles vamos a poder lograrlo. Cuando me encontré con el Banco de la Amistad en Zimbabue me pareció maravilloso porque no hace falta ningún fondo. Podemos tomarlo como un símbolo porque no hace falta ni siquiera tener el banco. Podemos sentarnos en la cama, podemos sentarnos en un sillón, en el piso si que le hace falta. Y justamente lo muestro en la película. Chicos que están sentados, que yo filmé a propósito justamente con la idea de que esos símbolos, espero que alguien los vea, pero si no están ahí, están debajo de un árbol sentados hablando, están en una zanja sentados hablando, eh, para que se puedan replicar, para que puedan encontrar esa forma de poder hablar. Las abuelas fue genial porque ante la desesperación de no tener profesionales fue el doctor Chibanda que se le ocurrió, voy a darles a las abuelas algo que hacer porque tienen tiempo y están en casa y tienen la experiencia de vida. Pero lo que sí vio que después, como lo decimos en la película, los jóvenes no querían sentarse con las abuelas, tanto porque sentían que no los estaban, las abuelas no los iban a entender generacionalmente. Y por eso es que se empezaron a entrenar a los jóvenes para que fueran los jóvenes y los pares los que se encuentren con los pares. Y es lo que vemos en el mundo entero, en realidad, que es un nuevo movimiento que fue creado, este movimiento de los pares. Yo lo considero como una curita, ¿no? Como un band-aid. Al no haber tantos psicólogos disponibles para poder atender a la cantidad de demanda que existía, fue a través de un grupo que decidió, vamos a entrenar a los jóvenes, que es mucho más rápido de poder entrenar a los jóvenes que estar esperando 15 años que alguien termine una carrera, o 10 años de universidad y de todo lo que eso significa, y ver cómo podemos entrenarnos y apoyarlos. Y como de Zimbabue, que para mí era importante ver cómo en Norteamérica se tomaba un ejemplo del África, ¿sí? O sea que justamente traemos una innovación del África para este lado del mundo. Lo expresa muy bien la persona que nos habla en la película, cómo fue tan importante crear un espacio seguro para estos jóvenes, y como ella dice, nosotros no empoderamos a Christy, que es la chica que está sentada, sino que apoyamos el poder de Christy, y eso es fundamental. Entonces, no es que no necesitamos a los profesionales adultos que tienen toda la preparación, pero los necesitamos a todos ustedes, los necesitamos fundamentalmente como sociedad, me uno a esto, ¿no? Pero también cómo apoyamos el poder de estos jóvenes. Y el banco es una idea, es un concepto. ¿Cómo apoyamos todo esto para poder ir llevándolo? En Brasil, justamente el grupo CARE que se formó es apoyando jóvenes a jóvenes, pero fueron los profesionales los que fueron entrenando. Así que ese es el mensaje realmente, cómo utilizamos la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para poder llevar adelante una misión en común, que es la que queremos todos en realidad. Vos mencionaste cuando hablaste antes de esta respuesta a Mónica, sobre las experiencias que viven los chicos que son, entre comillas, los victimarios.
los bullies, ¿no? Creo que unas voces que no escuchamos nunca son las voces de las personas que hacen cosas horrorosas, llamémosle los victimarios. Y los condenamos en general, pero no, es como si le quitáramos la categoría que son humanos, y que son humanos que algo les pasó, porque todos tenemos la posibilidad de ser malos, llamémosle, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que esas personas se expresaran de esa manera, con esa violencia? Y cuando hay un enfoque de trabajo que se llama justicia restaurativa, que cuando una persona pierde un ser querido en un asesinato, por ejemplo, ¿quién es la última persona que vio a su ser querido? El que la mató. Entonces te quedas todas las veces, hay cosas que la condena no te sana el problema, el pensar que le pasó. Entonces esta justicia restaurativa genera diálogos entre los victimarios que están condenados, y no hablar con la familia de las víctimas no implica modificar la condena para nada. Pero esos victimarios también tienen remordimientos, ¿cómo se llama? Flashbacks, cosas horribles, porque uno no hace cosas horribles y no tiene ninguna consecuencia. Y se ha probado que es sanador tanto para las familias de las víctimas, no para la víctima, porque la víctima murió, pero para el otro, recuperar esa humanidad que no implica, bueno, que son como las condiciones básicas del perdón, ¿no? Del pedir perdón, perdonar. ¿Por qué nos hace tanto bien perdonar? Porque hay algo que queda resuelto afectivamente. Y eso no quiere decir que se niegue que esa persona es responsable, que tiene que cumplir una condena a vida, pero le devuelve la, la condición de humanidad, que con estas clasificaciones condenatorias tampoco atendemos a la totalidad, pero creo que los responsables de la salud mental no cumplimos con nuestra tarea si no nos ocupamos de todos los protagonistas. Y pensando en esto de que una frase que en un momento decía Noemí, que los jóvenes no son el futuro, sino el presente, ¿no? Me quedo con eso, y también con este siendo, que lo vamos construyendo, también con este tipo de conversaciones. Así que muy agradecida a las dos por este momento, y bueno, y disponible para encontrarnos cuando sea, cuando podamos. Bueno, muy agradecida, Mónica, por habernos unido a esta charla tan interesante, que sí, podemos seguir por horas realmente charlando. Hay muchos temas, pero muchísimas gracias. Es un llamado a los que están escuchando, a los que vean este programa, a los que te sigan, a que unan sus voces, a que se unan a este movimiento que estamos tratando de crear. Que sean parte de llevar el mensaje de los jóvenes que prestaron su voz y sus historias en la película, con la intención justamente de que puedan inspirar a otros a unirse a ellos, y que juntos podemos lograr algo mejor. Estamos haciendo varias presentaciones en los próximos meses en Argentina y en el Cono Sur y por el mundo entero en realidad, en este momento, y por lo general son todas virtuales por la pandemia. Hay muy poquitas que están queriendo hacerlos en persona, pero todavía no está definido de acuerdo al país. Pero los invitamos a todos realmente a que se unan y que nos sigan en las redes sociales de Connecting the Dots, que pongan su opinión, que nos ayuden a pensar juntos, que levanten la mano y que nos cuenten cuál es la parte de ellos que quieren solucionar de alguna manera o traer el mensaje a su comunidad, porque esa es la intención. Así que yo te agradezco enormemente este encuentro y este espacio para poder ser embajadores de los
jóvenes que nos cuentan sus historias en Connecting the Dots. Y gracias, Adela, por tu sabiduría y por tu aporte tan interesante. Me quedo con varias frases tuyas. Bueno, yo te agradezco un montón porque me encanta, me gustó mucho tu trabajo y me siento muy cerca en tu sensibilidad y en algunos de los sueños. Así que estoy muy contenta de que Mónica nos haya conectado. También es una manera de no sentirme sola y ver que no sé, que me puedo conectar con más personas que van en esta dirección, que es darle voz al que sufre. Y darle voz a los chicos me parece fundamental, porque es el presente y es el futuro. Y para construir un futuro, bueno, hay que seguir viviendo y tener una buena vida. Y mil gracias, Moni, por generar esta conexión y bueno, y por conocerme, que sabés que me podía interesar un montonazo. Así que bueno, es una manera de establecer conexiones entre las personas y estoy muy agradecida. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta siempre. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento. De acuerdo. Hasta siempre decimos.